El reverendo Luis Alfonso Villamarín ha desarrollado su ministerio pastoral por más de 30 años, caracterizándose por una firme pasión por el Señor Jesucristo y un gran apego a la palabra de Dios, llevando a las personas a Cristo y buscando que la iglesia crezca sin comprometer la verdad. Actualmente sirve en la denominación Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Colombia, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Sus mensajes se encuentran disponibles en nuestro Facebook ICDC Soacha y en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. La paz del Señor sea para con todos y que el Santo Espíritu de Dios nos ilumine para el conocimiento de las Sagradas Escrituras y que su divino poder nos dé la capacidad de vivir conforme a los principios de la palabra del Señor. Para hoy vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 45. Les repito, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 45. Y leemos las Sagradas Escrituras. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Gracias al Señor por su palabra. Y recordando otro texto bíblico que se encuentra en Jeremías el capítulo 17, versículo 9, nos dice que sobre todas las cosas el corazón del hombre es engañoso y perverso. Es lo que dice la palabra del Señor, y el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio también ratifica esto cuando dice que del corazón del hombre es que sale toda clase de maldad, de pecado y de perversidad. Por tanto, aunque el ser humano tiene sus legítimas aspiraciones, es necesario tener mucho cuidado, porque requiere examinarnos qué hay en el fondo de las aspiraciones, los anhelos, las peticiones. ¿Cuál es la motivación que hay? ¿Cuál es la intención del corazón? Por eso muchos que han logrado lo que anhelaban, aquello a lo que aspiraban, después que lo lograron, como decimos coloquialmente, después de esto entonces muestran el cobre, es decir,
se manifiesta cuál era la intención que había en el corazón, la motivación perversa muchas veces en el corazón del ser humano. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y en esta escritura que acabamos de leer, nos encontramos con una petición indebida. Nos dice que Jacobo y Juan, hermanos ellos, hijos de Zebedeo, se acercaron al Señor Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Y él les preguntó: ¿qué es lo que queréis? Y ellos le declararon: Señor, que cuando estés en tu gloria, entonces uno se siente a la derecha y el otro a tu izquierda. Casi nada pedían estos muchachos. Ahora, bien, querer estar cerca de Jesús, eso es un buen deseo. Pero esto que ellos estaban pidiendo, en realidad, ni entendían lo que estaban pidiendo, no sabían lo que ellos estaban pidiendo. Y pareciera que no habían estado comprendiendo lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, ya que en los versículos anteriores, es decir, el contexto de este capítulo, versículo 33 y 34, el Señor les está declarando cómo al llegar a Jerusalén, ya que iban rumbo a Jerusalén, pero al llegar allí a Jerusalén, dice que el Señor Jesucristo sería entregado en manos de los sacerdotes, de los principales, de los escribas, que le condenarían a muerte, que se burlarían de él, que le azotarían, le escupirían y lo matarían. El Señor en este contexto les está dando estas declaraciones, pero ellos, por lo menos estos dos apóstoles, ¿qué están pensando? Ellos están pensando en el lugar que van a ocupar cuando el Señor está en su gloria. Esa es su petición. Y detrás de esta petición, igualmente nos dice el Evangelio de Mateo, que también la mamá de ellos estaba en este asunto. Tal vez porque estos hermanos influenciaron a la mamá para que le pidiera a Jesús esto, o sencillamente porque ella también anhelaba esto para sus hijos. Pero no sabían lo que estaban pidiendo. Hay que tener cuidado con esto, como estamos diciendo. ¿Qué hay realmente en el corazón de las personas? ¿Qué había en el corazón de ellos cuando estaban pidiendo esto? ¿Sabían lo que pedían? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la motivación para esto? Necesitamos verdaderamente examinarnos, mirarnos a nosotros, nuestro corazón, para cuando vamos a declarar peticiones delante de Dios, o sencillamente en nuestras aspiraciones, en nuestros anhelos y en esa lucha por salir adelante. ¿Es la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo? ¿Está en la voluntad del Señor lo que estamos anhelando? ¿O hay otra clase de motivaciones en nuestra vida? Porque ya dijimos, el corazón del hombre es engañoso. Y entonces el ego de los hombres, el orgullo de los hombres, el amor al dinero, el deseo de poder, esas ambiciones indebidas en el corazón del hombre nos llevan a cosas que no convienen y a entrar en conflictos y en envidias y en muchas situaciones necias por esa clase de ambiciones que hay en el corazón de los hombres. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Muchos han tropezado con esto. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Es el propósito de Dios aquello que estamos anhelando?
ese deseo de poder, ese amor al dinero. Todas esas cosas nos llevan a obrar indebidamente. Aquí el Señor les responde, y en realidad el Señor les responde de una manera tan especial, en donde el Señor les dice: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo voy a beber? ¿Ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ahora, en el contexto bíblico, esto quiere decir pasar por sufrimientos. Cuando habla de beber esta copa, experimentar este bautismo, está hablando de sufrimientos, de padecimientos, hasta el punto aún de la muerte. Y el Señor les dice: ¿pueden ustedes también vivir esto? Y la declaración de ellos es: sí, podemos. Según ellos estaban dispuestos a todo esto. Y el Señor entonces les dice, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío, sino aquellos para quien está preparado. Esa es la respuesta del Señor. Es decir, el asunto que tiene que ver con el sufrimiento. Porque cuando se sufre por la causa de Cristo, cuando se padece por causa del nombre del Señor Jesucristo, por causa de la obra de Cristo, por causa del Evangelio, eso tendrá recompensa. Aún por pequeño servicio que pareciera, eso no se quedará sin recompensa, y de eso podemos estar seguros. Pero este asunto, dice el Señor, de sentarse a mi derecha y a mi izquierda, eso no me corresponde a mí, sino que eso le corresponde al Padre, y para quien está destinado que ocupe esos lugares privilegiados. ¿Cuántas situaciones se presentan por esa búsqueda de lugares privilegiados? Desafortunadamente, aún en la misma iglesia del Señor se presentan conflictos y situaciones por estar en esa lucha de buscar lugares privilegiados. Es necesario que con humildad, con sencillez de corazón, con amor, estemos dispuestos a servir al Señor y dejar al Señor, según su voluntad, que Él dé recompensas. Nosotros sencillamente buscar andar en la voluntad de Dios. Nuestras peticiones sean en la voluntad de Dios. Nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras aspiraciones sean guiadas por el Espíritu de Dios y la palabra del Señor. Que así sea. Ahora, cuando el Señor da esta respuesta a estos apóstoles, nos dice que, versículo 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Entonces, estos hombres ya adultos, maduros, pero aquí los encontramos en estos conflictos, se enojaron contra Jacobo y contra Juan por esta petición indebida y estas aspiraciones que no correspondían. Entonces vienen los conflictos, vienen los choques, vienen las situaciones, vienen los enojos. Y sabe, esto ya les había acontecido. No era la primera vez. Mire, hay
una página atrás, en el capítulo 9, no, perdón, ahí mismo, no sé, en el capítulo 9, versículo 33. 9:33. Dice, a ver, buscamos. Dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron, porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor. Discusiones entre los apóstoles, discusiones por quién sería el mayor, quién el más importante, quién ocuparía tal o cual lugar. Discusiones acerca de estas cosas, y entonces el Señor ahí les da una lección acerca de esto y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Así es en el reino de Dios, pero los apóstoles no habían entendido estas cosas, y lo que estamos mencionando, eso del corazón de los hombres, el engaño del corazón, el egoísmo, las envidias, el orgullo, el deseo de poder, de figurar, de ser reconocido, son las cosas que hay en el corazón orgulloso de los hombres que nos llevan a los conflictos, a las divisiones, a los problemas. Y desafortunadamente en la iglesia también acontece como estaba pasando con estos apóstoles. Y hoy más que nunca están aconteciendo estas cosas. Esos deseos de figurar, esos deseos de recibir reconocimientos, de liderazgos, de gobierno, de ministerios. Y se usa el nombre del Señor y se usa la iglesia del Señor con estos propósitos, pero no es más que simplemente el anhelo de un hombre que quiere reconocimiento, que quiere figurar, que quiere ser aplaudido, y no verdaderamente un servicio con humildad y de corazón para el Señor en la obra de nuestro Dios. Que Dios nos guarde y nos libre de esta clase de motivaciones indebidas, peticiones indebidas, aspiraciones indebidas. Dios nos guarde y nos libre de estas cosas. Que haya todo el anhelo de servir al Señor, todo el deseo de servir al Señor, pero con un corazón humilde, de la manera correcta, de la manera debida, con rectitud para la gloria del Señor. Porque de todo esto al Señor tendremos que dar cuenta. Así que tengamos mucho cuidado con estas cosas. Ahí están estos apóstoles en estos conflictos, en esta situación. Que no acontezca entre nosotros. Que el Señor nos ayude, porque lo que vemos en la iglesia no es otra cosa que esto que estaban viviendo también los apóstoles. Y siguiendo ahí en nuestro pasaje del capítulo 10, dice que el Señor Jesús, sabiendo estas cosas, los llamó y les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Es lo que sucede. Es lo que todos podemos presenciar en este mundo. Que en este mundo los gobernantes usan su autoridad, su posición de poder, su influencia, pero para enseñorearse de aquellos a los cuales debieran estar sirviendo. Se enseñorean de ellos y ejercen potestad. Y en vez de servir,
que para eso están puestos, entonces lo que hacen es servirse a sí mismos y utilizar a la gente para que les sirvan, y el lugar que han logrado y que Dios ha permitido para entonces ellos enseñorearse y servirse a sí mismos y que les sirvan a ellos. Es lo que vemos. Y cuántos se vuelven dictatoriales, explotan a la gente, subyugan a la gente, manipulan, se enriquecen a sí mismos de manera indebida, y cuántas otras cosas que acontecen con aquellos que llegan a estas posiciones de eminencia, de autoridad, y se enseñorean. Pero el Señor está diciendo: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Así es en el reino de Dios, contrario al sistema de este mundo. Y ante el mundo parecerá una locura, algo irrazonable, ilógico. Pero en el reino de Dios es así, y es lo justo, y es lo correcto, y es la voluntad del Señor. De tal manera que, si hay aspiraciones de llegar a ciertas posiciones, de tener liderazgo, de alcanzar un ministerio, de llegar a posiciones privilegiadas, debemos entender a la luz de la palabra del Señor que cuando el Señor permite llegar a esos lugares, el propósito es servir, servir. Y en la iglesia el Señor da esos dones, ministerios, talentos, capacidades. Todo lo que el Señor da es para servir al Señor a través de la iglesia. Poner todo eso para bendecir al prójimo, para edificar la iglesia, para glorificar a Dios, para bendecir al prójimo. Y en lo secular igualmente, si el Señor nos permite llegar a ciertas posiciones, el propósito debe ser servir. ¿Se quiere ser el primero? Sea el último. ¿Quiere ser grande? Hágase siervo. ¿Quiere reconocimiento? Sirva. En el reino de Dios estamos para servir, para bendecir. Ese es el propósito. Servicio. Que no nos equivoquemos y que no nos dejemos influenciar por los conceptos del secularismo, del mundo, del sistema de este mundo, de ese concepto equivocado de éxito. No nos equivoquemos, no nos dejemos influenciar de esta manera. Aprendamos de la palabra para vivir según los principios de las Sagradas Escrituras. Y entonces, conforme el Señor declara en estos llamados de atención, en esta corrección que el Señor hace a los discípulos, tanto allá en el capítulo 9 que leímos como aquí en este capítulo 10, entonces comprendamos para qué el Señor nos ha llamado y cuál es el ministerio y cuál es la voluntad de Dios y cuál es la norma de la palabra del Señor. Servicio, servicio. Y que nuestras peticiones, nuestros anhelos y aspiraciones sean servir, servir. Ahora, ¿cómo termina el Señor este pasaje? Es el ejemplo por excelencia, el modelo a seguir. Dice, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de todos. Ese es el ejemplo. Esa es la huella que el Señor nos deja para que la sigamos. Es el modelo del cual tenemos que aprender, imitar y seguir.
El Hijo del Hombre, aunque era Dios, aunque Rey de Reyes, aunque Señor de Señores, el Hijo de Dios, pero es muy claro, yo no vine para ser servido, vine para servir y aún más allá, y dar mi vida en rescate por todos. Ese fue el sentir de Cristo. Esa fue la aspiración de Cristo. Esa fue la voluntad del Padre y el Hijo lo llevó a cabo. Él siendo quien era, pero no vino para ser servido. Él vino para servir. ¿Y de qué manera que lo hizo? Porque si vamos a Filipenses, el capítulo 2, versículos 6 en adelante, nos declara que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que por el contrario, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. El Hijo de Dios se despojó, se humilló, se hizo siervo, fue hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? La vergonzosa cruz. Se humilló al máximo, pero también el Padre, habiéndole resucitado, lo exaltó. ¿Y de qué manera? Y su nombre es sobre todo nombre, y delante de él un día todos tendrán que doblar rodilla. Hoy nosotros lo hacemos, doblamos nuestra rodilla delante de él. Un día todos tendrán que doblar su rodilla delante de él. Es el ejemplo a seguir. Y todo aquel que se humilla, que con humildad sirve, todo aquel que entiende el reino de Dios y sirve con amor, voluntariamente, en la voluntad de Dios, con sencillez de corazón, ese un día será recompensado, exaltado, porque si se hace el último, si se hace siervo, si se humilla, Dios un día entonces lo pondrá en alto. Que el sentir nuestro, a la luz de la palabra del Señor y por el Espíritu de Dios que está en nosotros, sea el honrar a Cristo, sirviendo de corazón y con humildad. El Señor nos equipa para que sirvamos y dejemos el resto al Señor. Estos apóstoles tenían su petición, tenían sus aspiraciones, pero ellos tenían que aprender que son llamados a servir y dejar en las manos del Señor cualquier otra cosa según su voluntad para nosotros. Y ciertamente que el Señor Jesús, en la manifestación de Él y en la manifestación de su reino, entonces recompensará a cada uno según haya servido. Que el Señor obre según su voluntad, y nosotros, de la manera de vida, busquemos siempre estar cerca del Señor, claro, a sus pies, en comunión con Él, pero con un corazón de siervos para la gloria del Señor, y que nuestro prójimo sea bendecido a través de aquello en donde el Señor nos permite servir
según el talento, el don, el ministerio y la capacidad que el Señor da a cada uno, poder servir y bendecir a nuestro prójimo. Y no permitamos malas influencias para obrar indebidamente. Y examinemos nuestro corazón y pidámosle al Señor que examine nuestro corazón para que nuestras motivaciones siempre sean las correctas. Motivaciones según la voluntad de Dios. Motivaciones espirituales que honren a nuestro Dios, y nuestras vidas serán muy bendecidas. Aprendamos de Cristo. No vino para ser servido, sino para servir. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos, oh Dios, por esta escritura y por este ejemplo extraordinario, ejemplo maravilloso de Jesús, que es el ejemplo que tenemos que seguir. A través de esta experiencia de estos apóstoles, aprendemos nosotros para no caer en lo mismo y andar en pleitos y en divisiones y en discusiones y en cosas dañinas y necias que no edifican a nadie, Señor, sino que aprendamos de Cristo y sus lecciones, estas maravillosas lecciones que podemos vivirlas por el poder del Espíritu Santo. Y entonces te honremos con un corazón humilde y sencillo, con un espíritu de servicio, con el propósito, el anhelo de servir, no importa en qué posición estemos, sea dentro de la iglesia o sea en nuestra vida secular.